Bienvenidos a The Deep Dive, el podcast con locutores creados con inteligencia artificial. Prepárense para una inmersión profunda en información relevante para ustedes. En esta ocasión nos sumergiremos en un tema crucial para la educación en México, un tema diseñado específicamente para maestros de secundaria como ustedes. Así es, hoy nos enfocaremos en el programa analítico, un documento que está en el corazón de la reforma educativa mexicana y que puede transformar tu manera de enseñar. Suena intrigante. Para quienes no están familiarizados, ¿podrías explicarnos qué es exactamente este programa analítico y por qué es tan importante? Claro que sí. Imagina que el Plan de Estudio 2022, el Currículo Nacional, es como un mapa general de México. Te muestra las carreteras principales y las ciudades importantes, pero no te dice cómo llegar a esa pequeña joya escondida. Es el lugar único que solo los locales conocen. El programa analítico es ese mapa detallado, esa guía personalizada que te permite adaptar el currículo nacional al contexto específico de tu escuela y tus alumnos. Entiendo. Entonces, no se trata solo de seguir el currículo al pie de la letra, sino de adaptarlo a las necesidades reales de cada escuela. Pero ¿cómo se logra eso? ¿Quiénes participan en la creación de este programa analítico? Excelente pregunta. Aquí es donde se pone interesante. El programa analítico no se crea en un escritorio lejano, sino en tu propia escuela, por el equipo docente. Ustedes los maestros son los protagonistas de este proceso. Me gusta la idea de que los maestros tengan voz y voto en la construcción del currículo. ¿Y qué tipo de información o análisis se necesita para crear este mapa personalizado? El programa analítico se basa en tres elementos clave. El primero es el análisis del contexto socioeducativo, que suena muy formal, pero en realidad es bastante intuitivo. Piénsalo como un trabajo de detective. Un detective. Interesante analogía. Exactamente. Como maestros, ustedes están en una posición privilegiada para observar y comprender la comunidad escolar. Deben convertirse en detectives investigando el panorama social y educativo. ¿Qué idiomas hablan tus estudiantes? ¿Cuáles son sus intereses y preocupaciones? ¿Qué retos enfrentan sus familias? ¿Qué recursos tiene la escuela? ¿Y cuáles hacen falta? Ya veo. Se trata de conocer a fondo a los estudiantes y su entorno para poder ofrecerles una educación que realmente les sirva. Es como si en lugar de construir una casa genérica, primero estudiáramos el terreno, el clima y las necesidades de la familia que va a vivir ahí. Precisamente. Y una vez que tienes ese conocimiento profundo del contexto, puedes pasar al segundo elemento clave, el codiseño de contenidos. Codiseño. Significa eso que podemos ir más allá del currículo nacional. Exacto. El codiseño implica incorporar conocimientos y perspectivas locales que no están incluidos en el currículo nacional. Es aquí donde puedes aprovechar tu creatividad y tu experiencia para enriquecer el aprendizaje. Piensa en las tradiciones, la historia, los personajes importantes de tu comunidad. Claro. Por ejemplo, si estoy enseñando historia en una comunidad con una rica tradición oral, podría invitar a los abuelos a la clase para que compartan sus historias. Exactamente. Ese es un ejemplo perfecto de codiseño. Se trata de hacer que el aprendizaje sea relevante y atractivo para los estudiantes conectándolo con su propia realidad. Me entusiasma la idea de que los maestros tengamos esa libertad para crear y adaptar el currículo. Y hablando de adaptar, ¿cuál es el tercer elemento clave del programa analítico? El tercer elemento es la contextualización. Una vez que has analizado el contexto y has codiseñado el contenido, necesitas pensar en cómo vas a aterrizar todo eso en el aula. ¿Cómo vamos a hacer que ese contenido cobre vida para nuestros estudiantes? Exactamente. La contextualización implica adaptar las estrategias de enseñanza a las actividades, los materiales, incluso la forma de evaluar, para que todo se ajuste a las necesidades y realidades específicas de tu escuela y tus alumnos. Entonces, si lo entiendo bien, el programa analítico no es un documento estático, sino que se va adaptando a medida que los maestros van aprendiendo más sobre su contexto y sus estudiantes. Así es. El programa analítico es un documento vivo en constante evolución. Los maestros deben reflexionar continuamente adaptarlo y mejorarlo con base en sus observaciones y en la retroalimentación de la comunidad escolar. Me encanta la idea de que el programa analítico sea una herramienta flexible, que nos permite responder a las necesidades cambiantes de nuestros estudiantes, pero siendo realistas, ¿cómo podemos asegurarnos que este proceso sea efectivo y no se convierta en una carga extra para los maestros? Esa es una pregunta muy importante. La clave está en la colaboración y en aprovechar los recursos disponibles. Recuerda que no estás solo en este proceso. Puedes trabajar en equipo con otros maestros, compartir ideas, experiencias y apoyarse mutuamente. Además, existen muchas herramientas y recursos, tanto en línea como presenciales, que pueden facilitar la implementación del programa analítico. Me alivia saber que no tenemos que reinventar la rueda. Pero volviendo a lo práctico, ¿podrías darnos un ejemplo concreto de cómo una escuela podría usar el programa analítico para abordar un problema específico, digamos? Un problema que se repite en muchas escuelas, la falta de interés por la lectura. Claro que sí. Imagina una escuela donde los alumnos no se sienten motivados a leer. Lo primero, como buenos detectives.
sería analizar el contexto. ¿Por qué no les gusta leer? ¿Qué tipo de libros se les están ofreciendo? ¿Tienen acceso a una biblioteca bien surtida? ¿Hay espacios agradables para la lectura en la escuela? ¿Cuáles son sus intereses fuera de la escuela? Entiendo. No se trata solo de obligarlos a leer, sino de entender las causas de esa falta de interés. Exactamente. Una vez que se tiene un panorama claro del contexto, se puede pasar al codiseño. Aquí es donde la creatividad entra en juego. En lugar de limitarse a los libros de texto, se pueden buscar lecturas que conecten con los intereses de los alumnos. Ya sean cómics, revistas, blogs, incluso letras de canciones. ¡Qué buena idea! Se trata de romper con la idea de que la lectura solo se encuentra en los libros tradicionales. Exactamente. Y no solo se trata de los materiales, sino también de las actividades. Se pueden organizar clubes de lectura, debates, incluso representaciones teatrales basadas en las lecturas. Me gusta la idea de que la lectura sea una experiencia dinámica y participativa, no solo una obligación individual. Y finalmente la contextualización. Se pueden adaptar los horarios y los espacios para la lectura, crear rincones de lectura acogedores, incluso involucrar a las familias en el fomento de la lectura en casa. Es decir, se trata de crear un ambiente que invite a la lectura, tanto dentro como fuera del aula. Precisamente. Y este ejemplo nos muestra cómo el programa analítico puede ser una herramienta poderosa para abordar problemas específicos, siempre y cuando se aplique con flexibilidad y creatividad. Y hablando de creatividad, mencionaste que el codiseño es una oportunidad para incorporar conocimientos y perspectivas locales al currículo. ¿Podrías darnos algunos ejemplos más concretos de cómo se puede hacer esto en diferentes asignaturas? Claro que sí. Imagina que estás enseñando matemáticas. En lugar de usar solo ejemplos abstractos, puedes usar situaciones de la vida cotidiana de la comunidad. Por ejemplo, si vives en una zona rural, puedes usar ejemplos relacionados con la agricultura o la ganadería. Si vives en una ciudad, puedes usar ejemplos relacionados con el comercio o el transporte. Qué interesante. Así las matemáticas se vuelven más tangibles y relevantes para los alumnos. Exactamente. Y lo mismo se puede hacer con otras asignaturas. En ciencias, por ejemplo, puedes usar el entorno natural de la comunidad como laboratorio. En historia, puedes investigar la historia local y conectar los eventos nacionales con la historia de la propia comunidad. Ya veo. Se trata de abrir el aula al mundo real y usar el contexto como un recurso de aprendizaje. Precisamente. Y al hacerlo, no solo estás enriqueciendo el aprendizaje de los alumnos, sino que también estás fomentando su sentido de pertenencia a su comunidad. Me gusta la idea de que la escuela sea un espacio donde se valora y se integra el conocimiento local. Y hablando de integrar, ¿cómo podemos asegurar que el programa analítico sea un proceso inclusivo que tome en cuenta las necesidades de todos los alumnos? Esa es una pregunta fundamental. La inclusión debe ser un principio rector en todo el proceso del programa analítico, desde el análisis del contexto hasta la contextualización de la enseñanza. Durante el análisis del contexto, es importante identificar las necesidades específicas de los alumnos con discapacidad, con aptitudes sobresalientes, con diversidad lingüística o cultural, y asegurar que estas necesidades se toman en cuenta en el diseño del currículo. Entiendo. Se trata de ver a cada alumno como un individuo único con sus propias fortalezas y necesidades. Exactamente. Y durante el codiseño y la contextualización, se deben buscar estrategias y recursos que permitan atender a la diversidad de estilos de aprendizaje y ritmos de aprendizaje. Es decir, que la flexibilidad y la adaptabilidad son claves para una educación inclusiva. Así es. El programa analítico nos ofrece un marco para crear una educación a la medida de cada alumno. Una educación que valore la diversidad y que permita a cada uno desarrollar su máximo potencial. Me entusiasma la idea de que a través del programa analítico podamos construir una escuela más justa e igualitaria para todos, pero también reconozco que este proceso puede ser un desafío para los maestros. ¿Qué consejos les darías a los maestros que se sienten abrumados por la idea de implementar el programa analítico? Lo primero es recordar que no están solos. La colaboración con otros maestros, con la dirección de la escuela e incluso con las familias es fundamental. Compartir ideas, experiencias y recursos puede hacer que el proceso sea más llevadero y enriquecedor. También es importante ser pacientes y realistas. El programa analítico no se implementa de la noche a la mañana. Es un proceso gradual que requiere tiempo, esfuerzo y sobre todo una actitud de aprendizaje constante. Me gusta la idea de que el programa analítico sea un camino que recorremos juntos, aprendiendo y mejorando en el proceso. Y hablando de camino, creo que este es un buen punto para hacer una pausa en nuestra inmersión. Me parece perfecto. En la tercera parte de este episodio, exploraremos los beneficios de la contextualización y cómo el programa analítico puede ser una herramienta poderosa para transformar la educación. No se lo pierdan. Regreso en The Deep Dive. En esta última parte, exploraremos los beneficios de la contextualización y cómo el programa analítico puede ser una herramienta poderosa para transformar la educación. ¿Listos para la inmersión final? Por supuesto.
Hemos hablado mucho de la teoría, pero ahora veamos cómo la contextualización se traduce en beneficios concretos para nuestros alumnos. Me parece perfecto. ¿Podrías contarnos un poco más sobre esos beneficios? ¿Qué impacto positivo puede tener la contextualización en el aprendizaje de los estudiantes? Imagina que estás enseñando historia, pero en lugar de solo hablar de fechas y batallas, y llevas a tus alumnos a un museo local, donde pueden ver artefactos, escuchar historias de personas que vivieron esos eventos, incluso tocar objetos que datan de esa época. ¿Qué crees que sucedería? Sin duda la historia cobraría vida para ellos. Dejaría de ser algo abstracto y lejano, para convertirse en algo real y tangible. Exacto. Y eso es lo que hace la contextualización. Hace que el aprendizaje sea más relevante y significativo para los estudiantes. Cuando los contenidos se conectan con su realidad, con sus experiencias, con sus intereses, se crea una chispa de interés que enciende el deseo de aprender. Me gusta la idea de que la escuela deje de ser un lugar aislado del mundo real y se convierte en un espacio donde el conocimiento se conecta con la vida de los alumnos. Pero más allá de la motivación, ¿qué otros beneficios tiene la contextualización? La contextualización no solo despierta el interés, sino que también facilita la comprensión y la retención de los conocimientos. Cuando los estudiantes aprenden algo que les resulta significativo, es más probable que lo recuerden y lo puedan aplicar en diferentes situaciones. Tiene sentido. Si yo aprendo algo que puedo usar en mi vida diaria, es más probable que lo recuerde y lo ponga en práctica. ¿Y qué hay de las habilidades? La contextualización también ayuda a desarrollar habilidades. Por supuesto. Al tener que adaptar los contenidos a diferentes contextos, los estudiantes desarrollan su capacidad de análisis, de síntesis, de resolución de problemas, aprenden a pensar de forma flexible, a ser creativos, a encontrar soluciones a los desafíos. Es decir, la contextualización no solo les ayuda a aprender contenidos, sino que también les ayuda a desarrollar habilidades que les serán útiles en la vida, sin importar a qué se dediquen en el futuro. Exacto. Y no podemos olvidar otro beneficio fundamental. La contextualización promueve la inclusión y la equidad en la educación. Al reconocer y valorar la diversidad de los estudiantes, la contextualización permite crear ambientes de aprendizaje donde todos se sientan bienvenidos y respetados, donde todos tengan la oportunidad de aprender y de desarrollar su potencial. Me gusta mucho esta visión de la educación. Una educación que no solo llena la cabeza de información, sino que también forma personas capaces de pensar por sí mismas, de resolver problemas, de valorar la diversidad. Y estoy convencido de que el programa analítico puede ser una herramienta muy valiosa para hacer realidad esta visión. Así es. El programa analítico es un mapa, una brújula, un kit de herramientas que nos permite navegar por el complejo mundo de la educación y construir junto con nuestros alumnos un camino de aprendizaje significativo e inspirador. Es una hermosa metáfora para cerrar nuestra inversión. El programa analítico no es solo un documento, es una invitación a la aventura, a la exploración, a la creación. Y esa aventura comienza en cada aula, con cada maestro, con cada alumno. Gracias por acompañarnos en esta Deep Dive. Esperamos que haya sido un viaje enriquecedor y que les inspire a utilizar el programa analítico para crear experiencias de aprendizaje memorables para sus estudiantes. Hasta la próxima.